¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas están? tardes. ¿Todo bien? Bueno, más o menos vamos arrancando, total después los que se van sumando van a ir haciendo consultas, así que no hay ningún problema. Bueno, desde el equipo Movex y principalmente todo lo que es, digamos, el área que acompaña, digamos, las áreas que acompañan y principalmente todo lo que es Movex Direct, hicimos este ciclo de, digamos, de webinar, así que vamos a tener un ciclo de durante varios jueves con el objetivo de poder contar más en profundidad todas las herramientas que vamos teniendo para todos los comercios direct, para que vayan, ustedes puedan aprender el uso, aprender cómo vamos trabajando sobre eso y también puedan ir sacándose dudas, devolviéndonos sugerencias que obviamente nos van a ayudar a mejorar a nosotros por un lado y por otro lado generamos una herramienta mucho más eficiente que a ustedes les va a permitir tener mejores ventas, ventas más seguras y obviamente eso al final del mes afecta sobre la rentabilidad y la idea es que usen una herramienta que les permita eso a mediano y largo plazo, ¿no? Hoy vamos a hablar perdón, del equipo Movex me acompañan ahí los que pude ver, está nuestro el CTO que es Román Sarria, que bueno, está a cargo de todo lo que es la parte de tecnología y en conjunto con otras empresas proveedoras de información y de todo lo que es ciberseguridad como Emailage, por ejemplo, en conjunto Movex fue creando esta herramienta para trabajar todo lo que es la prevención de fraude. Decía que hoy lo primero que vamos a hacer es ver todo lo que es la herramienta de prevención. Gracias, chicos. Gracias ahí, Pablo Diego. Todo lo que es la herramienta de prevención de fraude y en el transcurso de otros jueves vamos a ir viendo el resto. Bueno, ¿qué es básicamente esto? Me faltó ahí que el equipo de comunicación de Movex, perdón, nos va a estar ayudando con la parte de las preguntas, así que pueden usar el chat para ir haciendo preguntas o también pueden levantar la manito cuando hagamos un par de parates en donde veamos si tenemos dudas. Así la idea, si bien es que puedan escribir en el chat, también pueden hablar y pueden hacerla la consulta si se les complica escribir. La idea es que sea también un ida y vuelta de preguntas-respuestas porque tienen que sacarse todas las dudas, aprender a usar la herramienta. Hoy vamos a ver cómo la descargamos, la configuración, cómo hacemos la gestión de esas transacciones y qué ventajas y desventajas podemos tener al usar en el e-commerce todo lo que es la prevención del fraude automatizado como es este caso. El primer punto súper importante es que tenemos que aprender a diferenciar qué es prevención de fraude de lo que es prevención del contracargo. La herramienta está diseñada y preparada para hacer todo lo que es la prevención del fraude. Es decir, es la instancia que tenemos desde que una transacción se ve aprobada hasta que decidimos enviar o no la mercadería o el producto. Ese es un espacio de luz, en donde, digamos, de vista que vamos a tener, en donde vamos a usar esta herramienta para ver quién desde el otro lado nos está comprando. Eso es lo que sería la prevención del fraude. ¿Qué va a evitar este proceso? Que si es alguien, que ya les vamos a mostrar casos en donde se dan que no se produce la validación de da negativa, se quedan tranquilos en que la operación se devuelve, no se envía la mercadería y no tienen que ir al otro proceso. El otro es prevención del contracargo. ¿Cuándo se da eso? Una vez que yo ya envié la mercadería, voy a tener que garantizar, que ya lo vamos a ver al final, qué documentación nos va a pedir todo lo que es digamos, la marca, porque ustedes están operando en directo, quien va a trabajar la cuestión de contracargos son directamente las marcas. Entonces, ¿qué nos van a pedir para que una vez que la operación está aprobada, yo envíe la mercadería, después yo pueda defender ese contracargo? Todos sabemos que ese proceso se torna un poco largo, hay que solicitarlo varias veces. Para no llegar a eso, la idea es trabajar bien en eficiencia y eficacia lo que es esta herramienta. Así que está en versión beta, toda la devolución, todo el feedback que nos puedan dar es súper importante porque la idea es que sí,
logramos trabajar bien este proceso de prevención de fraude, no vamos a tener que llegar al otro. Lo que voy a hacer ahora es trabajar sobre la consola de Movex, que todos la conocen. Bueno, primero, ¿desde dónde vamos a instalar la herramienta de prevención de fraude? Tenemos en cuenta que al ser un módulo aparte, el comercio puede elegir si lo quiere instalar o no, así es que lo que vamos a hacer es, una vez que lo deciden, se van a la zona de aplicaciones dentro de la consola de Movex y desde la tienda de aplicaciones lo que hacemos es buscar la herramienta de prevención de fraude, ver la aplicación y directamente desde ese sector yo la puedo instalar. Una vez que la tengo instalada, les aparece en la parte de prevención de fraude, que la tenga instalada y que no haya configurado reglas de revisión implica que no va a funcionar. O sea, para que la herramienta de prevención de fraude quede activa, tengo que configurar una serie de reglas que nos van a permitir, digamos, automatizar el proceso de la prevención. ¿Qué implican estas reglas? Bueno, todos saben, quienes están operando ya en directo y por ahí para los nuevos, les voy a mostrar algo. Todas las transacciones de Movex tienen un nivel de riesgo. Este nivel de riesgo se obtiene en función de mucha información que cruza el sistema, como también qué pasa cuando un tercero se da de alta en el e-commerce, digamos, una persona, perdón, se da de alta en el e-commerce y compra con la tarjeta de un tercero. Para la normativa eso en tarjeta presente, digamos, no es aplicable, la tarjeta de crédito es intransferible, pero eso sí puede pasar en el e-commerce. Entonces, ¿cómo sé realmente que está usando la tarjeta y que su mamá realmente se la prestó? Bueno, el sistema nos va a decir que la operación es riesgosa y yo puedo usar el sistema de prevención de fraude para que realmente el titular de la tarjeta sea quien valide. ¿Cómo automatizo esto? Es súper fácil. Una vez que vamos a configurar reglas, tenemos reglas de denegación. Vamos a tener 3 tipos de reglas para configurar. 2 reglas que son una cosa o la otra, por ejemplo, el índice de riesgo. Nuestro sistema de inteligencia artificial que yo viene trabajando dice que, y también depende del rubro, porque en esto tendríamos que después por ahí ver casos en particular, que dependen los rubros, la sugerencia general es regla de negación a partir de 6. Podría rechazar la transacción. Por ejemplo, vamos con esto, a partir de 6. Y después puedo agregar otra regla de denegación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la transacción entre y dé 6 o más, directamente el sistema la va a rechazar. Con esta nueva herramienta, ¿qué ventaja nos da esto? A muchos les pasa que cuando entra la transacción, pasa directamente al e-commerce, entra como, digamos, una venta, tienen que hacer la facturación, devolver la operación y anular la facturación. En este caso, al rechazarlo directamente antes de que impacte en el e-commerce, no tienen que ponerse a hacer todo ese proceso largo. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Cami, Pablo. Yo puedo hacer una consulta. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, yo soy Bruno de Yumac. Nosotros ya venimos trabajando hace ¿Cómo bastante. estás, Bruno? Sí. Bien, todo bien. Bueno, la verdad que ahora yo sumé el método, digamos, de prevención. Le puse las reglas combinadas con índice de riesgo y con montos de las operaciones, porque por lo general trabajamos con montos grandes. Me pasó ayer que me informó, era una operación de 102.000 pesos. Me llegó un correo informándome que la revise, porque entró dentro de la regla. Mi consulta es que ya en muchas operaciones me tira un índice. ¿Qué toman para el índice? Porque, por ejemplo, yo no lo tengo integrado al e-commerce, nosotros lo utilizamos con la modalidad de links de pago, y por lo general levantamos muchísimas operaciones que se nos caen dentro del sitio. Y en el sitio, por ejemplo, el cliente intentó pasar la tarjeta 7 veces, obviamente va por Movex, pasa el pago de Movex, pero me arroja un nivel de riesgo, no sé, 8, por ejemplo. Pero yo ya me contacté previamente con el cliente y es por la cantidad de intentos. ¿Qué parámetros se toman para calificar el índice de riesgo? Esa es la pregunta.
como Bien, para yo tener en ahí, cuenta al momento de qué número poner, ¿no? no, excelente pregunta, gracias Bruno. Ahí, Román, ¿querés hacernos la diferencia en eso? ¿Qué pasa cuando es con un link y qué pasa cuando viene del e-commerce? ¿Qué parámetros se tienen en cuenta? Totalmente. Gracias, Bruno, por la pregunta, la verdad que muy, muy buena. Movex en realidad toma en cuenta bastantes parametrizaciones, o sea, bastantes parámetros que vienen desde los diferentes lugares donde se puede hacer una transacción. Si por un lado inicia un e-commerce, generalmente se toman en cuenta todos los datos que el e-commerce reporta, por ejemplo, los datos del cliente, información que se absorbe del e-commerce, riesgo que nosotros clasificamos en base a los e-commerce, tomamos reglas generalmente de uso internacional para poder establecer ese parámetro. En cambio, si cualquiera de los procesos viene desde nuestra propia interfaz, justamente al no tener información del e-commerce, nosotros recolectamos toda la información del usuario. A ver, un punto que vos justamente indicabas era la cantidad de intentos. Nosotros generalmente lo que hacemos es trazar ese usuario y sabemos no solamente si intentó hacerte una compra a vos, o si intentó hacer una compra en cualquiera de los clientes de Movex. Entonces nosotros ya parametrizamos si ese cliente es riesgoso o no. Básicamente vamos recolectando un montón de información y en base a esa cantidad de información que puede venir de diferentes lugares, ya sean nuestros, externos como el e-commerce, buros de riesgo, como Emailage que comentaba Natalia, hacemos esa clasificación, juntamos todos esos índices y matemáticamente se crea este indicador que es numérico. Generalmente lo correcto sería que dé dentro del verde, es lo ideal. El amarillo está indicando que alguno de estos 12 parámetros que se toman en general tiene alguna alerta. Y si ya está en rojo es porque hemos visto en la operatoria que ese cliente es potencialmente riesgoso o que ya ha cometido fraude en algún otro, en alguna otra, perdón, en algún otro comercio. Eso es más o menos lo que se hace. No sé si quedó claro o... Sí, quedó claro y una pregunta más nada más. ¿Qué Sí. índice de riesgo me recomendás que ingrese al momento por ejemplo, en las reglas de negación, ¿no? Para que, si yo como opero con link de pagos, de que son clientes que no pueden pasar por la plataforma del sitio, no quisiera que esta plataforma también les rechace, si obviamente está todo encaminado para que se dé, ¿no? Y ante una cantidad de intentos, ya arrojándome un 5 en rojo, ya me rechazaría. ¿Me recomendás un nivel más alto o un nivel medio? Ahí depende mucho de cada comercio. Justamente por eso las reglas están diseñadas para que ustedes las puedan jugar, puedan cambiarlas y puedan decir a dónde quieren que se rechace al cliente o que se lo acepte. Vos podés, a ver, mi recomendación por lo general es que arriba de 8, incluso arriba de 7, pero depende mucho de la vertical, es un cliente potencialmente peligroso, es un cliente que ha intentado mucho o es un cliente que nosotros ya hemos clasificado que ha hecho algún intento de fraude en algún otro comercio. Pero como digo, depende mucho de la vertical y sobre todo depende mucho de, capaz que es un cliente que te está intentando hacer una compra real a vos y vos podés decir, no voy a usar reglas de denegación, pero sí me voy a cubrir usando las reglas de revisión. El sistema sabe interpretar perfectamente cuando son montos chicos y cuando son montos altos. Nosotros tenemos un índice que va diciendo qué es un monto chico y qué es un monto alto para cada vertical y automáticamente se endurece la biometría posterior. O sea, si vos decís arriba de 3 quiero que le pidas validación a todo, el sistema automáticamente va a endurecer la validación dependiendo si el monto que está intentando comprar es bajo o es alto. Por los montos que vos manejás, va a usar el sistema más duro, digamos, que es el que pide mayor cantidad de datos y es mucho más rígido a la hora de hacer la validación. Pero como digo, eso depende de ustedes. Pueden mandar a denegación arriba de 8 y pueden pedir validación de todo arriba de 3, por ejemplo. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Solo se pueden utilizar las dos al mismo tiempo, digamos. Siempre, sí, Las sí. puedo activar. En eso pueden jugar Perfecto. teclas.
Perfecto, muchas gracias. Bien, No. gracias. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? Ahí, Nati, Diego está preguntando si pueden especificar un poquito cuáles son los 12 parámetros que se utiliza para analizar el riesgo de una operación. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos y podemos especificar a eso? Sí, o comentar los 12 parámetros. Román, ahí, ¿cómo? A ver, se usan un montón de cosas y generalmente se va actualizando constantemente. Hoy hay 12, hace un mes había 8 y dentro de unos días probablemente haya 20. Estamos constantemente actualizando las parametrizaciones. Nos nutrimos mucho de información de diferentes burós de riesgo, nos nutrimos de la información propia de la operatoria nuestra, nos nutrimos de lo que nos dicen las marcas a la hora de procesar. Después hay mucho cruzamiento de datos entre estas diferentes variables. Son parámetros que generalmente van cambiando mucho porque el fraude tiene eso. El fraude el mes pasado era de una manera y este mes es de otra manera completamente distinta. Entonces van cambiando. Otra de las parametrizaciones son dos inteligencias artificiales que están básicamente trabajando en compensación constantemente, que evalúan no solamente la transacción actual, sino que evalúan el histórico. Hay otra inteligencia artificial que es la que se usa de compensación, que evalúa la transacción pura sin tener en cuenta el histórico. Bueno, esa es un poco la parametrización. Exactamente, no les voy a saber decir cuáles son como un listado, porque como digo, van cambiando, a veces aplican menos, a veces aplican más, y a veces son cruzamientos de los propios datos, pero es más o menos eso lo que sucede. Perfecto, gracias, Román. Y solamente para aclarar, es un indicador propio que hemos ido desarrollando basado en técnicas internacionales de prevención de fraude, con una fuertísima adaptación al mercado argentino, que ha demostrado en el último tiempo que el incremento de fraude es bastante alto y donde el mercado mismo es muy proclive al fraude. Entonces, bueno, hemos aplicado técnicas internacionales y hemos ido haciendo adaptaciones justamente para prepararlas para el mercado, y está constantemente en adaptación para ir absorbiendo las diferentes mutaciones que va teniendo el fraude. Perfecto. Ahí veo otra pregunta que dice que Sí. ¿qué se pide en el proceso? Lo vemos en un ratito cuando pasemos a la parte de la gestión, de cómo voy a gestionar estas operaciones y cómo voy a ver la información. Ahí pasamos a eso, Ceci. Bien, como decía Román, tenemos la regla de denegación, que es a partir de la que se va a rechazar. ¿Qué podemos trabajar acá? De acuerdo a la vertical, o por ahí lo que está diciendo Bruno. A lo mejor yo elijo rechazar a partir de 9, o elijo no rechazar nada, sino que todo pase a revisión. Eso depende de la vertical del comercio, esto se puede ir cambiando. O también pueden, por ejemplo, ahora poner 6 y con el paso del tiempo, o sea, unos 20 días, un mes, que vamos a tener información para trabajar, vamos a hacer una meet, cada uno con su aliado, en donde vamos a analizar qué nos permite hacer esta regla de denegación. Por ejemplo, yo quiero rechazar hoy todo a partir de 6, pero mañana digo, bueno, quiero ver si entre 6 y 7 qué hace el comprador. Entonces lo corro a 7 y puedo medir qué tantas operaciones de las que pasaron entre 6 y 7 el cliente validó. Entonces, en vez de estar haciendo un rechazo de transacciones, porque puedo probar y ver si puedo recuperar ventas, y a lo mejor en ese proceso, porque el mail es muy nuevo, alguna cosa le haya dado un índice de riesgo muy alto, pero que resulta que sí era una compra legítima. Puede pasar. Entonces, de esta manera nos permite haber recuperado ventas, ver que son seguras y poder trabajar en ese entorno para ir ajustando. La idea de la herramienta es poder ajustar el punto óptimo en el que ustedes pueden trabajar de la manera más cómoda todo lo que es prevención de fraude. Hago un ejemplo acá que es 6, después tenemos que configurar reglas de revisión. ¿Qué quiere decir? Que entre la regla de índice de riesgo y lo que yo configure
todas esas transacciones van a pasar a revisión. Ahora vamos a ver qué significa que pasen a revisión. Así que puedo configurar, normalmente se dice que hasta 2.2 el sistema de inteligencia la transacción es segura, pero todo depende de la vertical, porque si vendo computadoras o vendo celulares en donde el costo, el producto es realmente alto, el monto, puedo mandar a validar todo, directamente pongo 0 y va a pasar todo a validación, o bien también puedo elegir reglas por el total. Ya les voy a mostrar un caso ejemplo, cómo actúan las reglas del total y las reglas del índice de riesgo. O también puedo sumarlas cuando estas dos reglas, es decir, el índice de riesgo es 2 y las operaciones son superiores a 100 pesos, van a pasar a revisión. Abajo de este monto y de este índice van a quedar como operaciones seguras y tengo que tener en cuenta el resto de los índices que vaya a configurar. Una vez que cargué las reglas, puedo agregar más de un mail a donde van a llegar esas acusaciones. Les van a llegar 2 acuses. El primero, que les va a decir que X transacción pasó a revisión, y el segundo, que les va a decir que ese cliente pudo hacer la validación y esa operación está esperando la revisión de ustedes. Una vez que cargaron todos esos datos, acá a la derecha tienen un iconito de guardar, así es que van a darle a guardar y a partir de ese momento el sistema de prevención de riesgo va a estar activo para esas transacciones. Pueden ingresar en cualquier momento y modificar cualquier regla, en eso no hay ningún problema. Una vez que tienen las reglas configuradas y empiezan a tener transacciones, lo que hacemos es hacer toda la parte de la gestión de esas operaciones. El sistema los va a separar en el módulo correspondiente y le llamamos operaciones detectadas. ¿Qué vemos dentro de ese grupo? Toda la operación que pasó a revisión. Si vamos acá al caso ejemplo, ay, me equivoqué un segundo. Ya que te equivocaste, aprovecho a contestar la última pregunta de Diego. Diego, no se va a publicar ni se va a enviar generalmente por email ni por ningún medio de las reglas, porque básicamente justamente es el principal punto en cualquiera de las técnicas antifraude o de prevención de fraude es no divulgar los mecanismos con los cuales se evalúa. Por eso por ahí hago un repaso un poco más amplio, pero si nosotros divulgamos los mecanismos con los cuales se evalúa y a tu email o al mail de cualquiera, ya sea un comercio que puede ser un comercio legítimo porque recibe esas reglas, automáticamente sabe cómo hacerte fraude. Entonces, el hecho de no divulgar las reglas es justamente una cuestión de seguridad para ustedes. Es, como digo, dentro de las técnicas de prevención de fraude, es el punto número 1, el no divulgar las reglas que se usan para prevenir, porque justamente le das al atacante las armas para poder saltarlas. Gracias. Bien, una vez que empezamos a tener operaciones dentro del módulo que pasaron a revisión, ¿qué quiere decir esto de las operaciones detectadas? Acá vamos a tener 3 grandes grupos de transacciones. Por un lado, voy a encontrar acá, las operaciones que, déjenme encontrar, acá, por un lado, la operación, porque esta herramienta está configurada en 6 para este comercio en particular. Entonces, por un lado, vamos a ver todas las operaciones rechazadas directamente por el sistema, que si nosotros hacemos clic en ver más, nos va a decir que el caso directamente está cerrado, porque estaba configurado el sistema para que haga la devolución automática, ni bien se detecta que el nivel de riesgo es alto. Otro grupo de operaciones que vamos a tener son las que están en revisión en espera de validación. Significa que fue detectada dentro del rango que quiero validar, pero que la persona todavía no hizo la validación y no cargó sus datos. Y voy a tener otro grupo de operaciones que está, no tengo acá un ejemplo, no, para revisión. ¿Qué significa? Que la persona ya hizo la validación y ahora depende del comercio qué quiera hacer con esta transacción.
Como es un sistema en modo beta, ¿qué hace nuestro sistema? ¿Por qué necesitamos de ustedes en esta oportunidad? Porque lo que hace es aprender de cómo, tal cual decía Román, aprende qué envían en lo que es validación, cómo funciona todo lo que es el sistema, digamos, cómo funciona el fraude en Argentina, y en función de eso, la idea es que las próximas versiones vayan tendiendo hacia un proceso de automatización. Así que ahora toda la parte de lo que es la gestión de las operaciones queda del lado del comercio. Eso obviamente genera una ventaja. Ya les voy a mostrar en qué casos se genera una ventaja que la última decisión sea del comercio y sea manual, donde haya un humano, digamos, que pueda analizar información que si lo tuviésemos automatizado al 100%, un sistema artificial, a lo mejor en este momento no podría detectarlo. Por eso necesitamos mucha info para llegar a ese proceso en el transcurso del tiempo. ¿Qué vamos a ver acá, por ejemplo? Cuando el cliente hace la validación. Hace la validación y ¿qué se les van a pedir? Digamos, que me consultaba recién Cecilia. Les vamos a pedir selfie, se les va a pedir foto del frente, foto del dorso del DNI, y se les piden los datos de la tarjeta tapando los primeros 12 dígitos claramente. ¿Para qué nos sirve este proceso? Lo que hace es, el cliente hace la compra e inmediatamente le llega el mail de que su compra está en revisión. Mientras su compra está en revisión en el e-commerce, a nosotros nos aparece como en espera del pago. Cuando el cliente, cuando ustedes hacen la aprobación, recién se va a mostrar en el e-commerce. Mientras está en revisión, ustedes tienen que entrar en este espacio para poder controlar a ver los datos. Les va a dar datos como el nivel de riesgo que se evalúa, van a poder ver esas imágenes, van a poder corroborar si fue Photoshop, si no fue Photoshop, o sea, cómo envían. También vamos a ver ahora casos ejemplos de qué cosas puede enviar el que está haciendo fraude y cómo lo pueden detectar. Las preguntas de control. Las preguntas de control son preguntas de buró que solamente la persona que es titular de esa tarjeta sabe. Se considera que entre el 60, a partir del 60% es correcto, digamos, es seguro. O sea, quiere decir que respondió la mayor cantidad de preguntas. Y la biometría lo que hace es medir si, digamos, hace un control entre el DNI que se cargó y las imágenes de la cara de la persona. La biometría es muy simple, ¿es el 100% o es el 0%? Pero sí es súper importante el tema de las preguntas de buró, porque son preguntas las de control, perdón, que solamente sabe ese tarjetaviente. Así que es un dato por ahí súper importante para guiarse. Siempre que estén haciendo esto, tienen una mínima duda con algo, nos pueden llamar y nos pueden hacer la consulta, porque nosotros tenemos acceso a más información y podemos guiarte y decirte, sí, mira, pasó tal cosa, o no, cortó los bordes del DNI, un caso eventual, ahí los podemos ayudar en ese momento. ¿Qué van a revisar acá? Van a ver las fotos, puede descargar todo lo que es el expediente. Ahí voy a mostrarles en un ratito un expediente, cómo se ve, y para que lo revisemos. Descargan el expediente, es en PDF toda la información. Y a su vez van a controlar que la tarjeta que envió finalice realmente con esos números que dice, que sea Mastercard, que los datos del tarjetaviente que dice, cómo dice que se llama, realmente sean los que están en el DNI y en la tarjeta, y que realmente coincida todo lo que es el DNI, ¿no? Siempre van a validar los datos del tarjetaviente. Tengan en cuenta que en el e-commerce puede darse de alta a otra persona y ¿qué puede ocurrir? Que de repente manda la foto de la tarjeta, pero manda su DNI y sus datos. Así que en eso presten atención, porque ha pasado que si bien, que digamos que hacen esto, o sea, cargan la foto de la tarjeta porque sí la robaron y sí la tienen, pero son sus datos. Entonces, por eso es súper importante corroborar que el nombre esté así en la tarjeta y en el DNI. Una vez que revisamos esta información, está todo ok, lo que vamos a hacer, recuerden que tienen los dos botoncitos, vamos a dar a rechazar si está todo mal, o a aprobar, ya les voy a mostrar qué casos, y a aprobar si está todo ok. Cuando aprobamos la transacción, al cliente le llega el mensaje de su venta fue aprobada,
e inmediatamente le hace la acusa al e-commerce y esa venta de estado esperando el pago va a pasar a estado aprobado y ahí pueden continuar el otro proceso, que sería, bueno, hacer el envío y trabajar todo lo que es la prevención del contracargo. Con respecto a esto, les quería mostrar acá un ejemplo. Tenemos un caso de ejemplo donde le intentaron hacer fraude al comercio. Quiero ver si me deja. Voy a mostrar porque es un caso de fraude. ¿En donde? ¿Qué pasó? Pusieron una foto del DNI de alguien que no coincidía con la tarjeta. Y después pusieron una foto de frente, después las fotos eran todas distintas, y después la tarjeta de crédito no coincidía con la tarjeta de crédito. Pusieron una tarjeta maestro y era una tarjeta de crédito Visa. Esto le ocurrió a un comercio real y fue un caso bastante interesante porque el sistema de prevención de fraude le da 6.6, o sea que realmente era alguien que le estaba haciendo fraude. Lo que pasa, el comercio tenía reglas más altas porque pasa todo por revisión y obviamente las preguntas de control le dan 0 porque no es la persona y la biometría da 0 porque mezcla datos. Así es que estos casos son los que nos van a permitir poder ver y poder evitar. Si no hubiésemos tenido un sistema de prevención de fraude, ¿qué pasaba? Íbamos a tener la duda si enviábamos o no, y en este caso lo que hace el sistema es sacarnos la duda. ¿Realmente está bien y realmente iba a ser un caso de fraude? Así es que bueno, obviamente lo que hace el comercio es, rechaza, el sistema devuelve la transacción y nos envía el producto. Pero después también, ¿qué otra cosa puede pasar? Que tengo acá otro caso ejemplo, que el cliente, también voy a mostrar, cargó mal los datos. Entonces, de repente el DNI no capturó bien los datos de la imagen. Entonces, si volvemos acá, las preguntas de control dan un 60%, quiere decir que contestó la mayor cantidad, pero la biometría da 0. Si el sistema hubiese estado automatizado, no habría podido recuperar esta venta. Pero como está manual, lo que puedo hacer es revisar. Entonces, revisamos y vemos que realmente es la persona, que son los datos de su DNI, solamente que está borroso, pero coinciden todos. Solamente que al estar en ese estado, la biometría no lo toma y lo rechaza. Estos son casos que se pueden recuperar porque es manual todavía el sistema. Bien, hasta ahora, ¿tienen alguna consulta? Hola, sí. Buenas tardes. David es mi nombre, de Yumac también. Estoy en la parte de IT. ¿Cómo estás, Pregunta, David? ¿se le puede requerir otra imagen? Porque, por ejemplo, esa del DNI no se ve nada, ¿no? ¿Podríamos hacerlo eso aparte, llamándolo al cliente y pidiéndosela? Sí, eso sí, es más, algunos comercios por ahí lo mandan bastante movido a la foto. Sí se le puede pedir a través de otro medio el frente y el dorso del DNI, que es lo que ahí te quedó movido, y vos podrías constatar que realmente es la persona y que fue un error en la foto, porque como lo cargan inmediatamente, sí se puede hacer, sí se pueden utilizar esos mecanismos. No sé, ahí, Román, si tenés otra recomendación para hacernos. Yo una pregunta ahí sumando a lo que decía David, y también, bueno, habiendo, digamos, utilizado este tipo de validaciones o este tipo de datos en la solicitud, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, que el banco cuando no tiene, por ejemplo, cuando querés solicitar una tarjeta por internet, te piden que saques una foto del DNI, del dorso y del frente. Y si digamos, la foto no tiene una buena definición, te la rechaza automáticamente y te dice carga otra. ¿Esa posibilidad está acá a través de Movex o no? Cuando no tiene una buena definición, que la rechaza la foto y pida otra, digamos, en el momento. Actualmente hay un mecanismo bastante básico que estamos mejorando, que rechaza la foto cuando no es legible o cuando no se puede procesar justamente para hacer la inferencia. Es algo que seguimos mejorando, pero bueno, hoy hay un mecanismo que hace eso. Siempre que haya obviamente una imagen que no sea del agrado, obviamente se puede pedir por fuera. Se está trabajando en una metodología para adjuntar documentos extra y que salgan dentro del mismo expediente. Y una pregunta que hicieron ahí también sobre el tema del link.
Actualmente el link no se ve, pero dentro de una de las versiones que vienen va a estar el link dentro del ver más, justamente. Cualquier cosa, si llegan a necesitar un link porque al cliente no le llegó, nos lo pueden pedir y nosotros se los pasamos. Volviendo un poco a la pregunta de antes, espero haberla contestado. Bien. En cuanto a la pregunta de si funciona con Magento 2, sí, actualmente funciona con todos los plugins en su última versión. Todos los plugins en la última versión se les incorporó la parte del módulo para poder hacer que la operación, en vez de pasar a aprobada o rechazada, pase al estado intermedio. En Magento 1 también tienen que instalar la última versión. Sí, hoy desde, o sea, todos los plugins que están en funcionamiento, todos tienen incorporada la funcionalidad y todos están en mantenimiento. Hoy no hemos dejado ningún plugin de lado, incluso Magento 1, por más que está en estado de desuso, digamos, por la gente de Adobe que está apostando a Magento 2. Nosotros no hemos dejado ningún plugin de lado y vamos a seguir manteniendo todos los plugins por igual. Hay una pregunta sobre Naranja Virtual. Naranja Virtual, por más que sea una tarjeta virtual, se le puede sacar un screenshot, borrar los números y subirla, aunque hoy en día les recomiendo que si les llega a llegar un caso de Naranja Virtual, tengan extremo cuidado. Habíamos emitido un email hace un tiempo donde lamentablemente se estaba usando las naranjas virtuales para cometer fraude y son muy difíciles de identificar, ya que el número virtual no queda asociado a la operatoria de naranja. Naranja, cuando reporta las transacciones, las reporta con el número de tarjeta del tarjetaviente puro. O sea, si la persona tiene un plástico, la naranja virtual en realidad no tiene el número del plástico, sino que tiene un número que se va generando aleatoriamente cada vez que inician la aplicación y van en la parte de la tarjeta virtual. Con lo cual es muy difícil la trazabilidad y es bastante, por decirlo de una manera simple, peligrosa de aceptar hoy en día. Hemos hecho algunas aproximaciones con Naranja para poder mejorar este caso, pero les debo advertir de que es un caso bastante complicado hoy y no hay muchas cosas que lo mejoren. Bien, ahí creo que Diego, levantaste la mano, ¿puede ser? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ahora sí. O sea, por lo que entiendo, enviaríamos un link al cliente para poder hacer cobro en donde el cliente tendría una sola posibilidad de carga de todos estos datos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, como pasaba recién y que hicieron la pregunta de que pueden volver a cargar la foto, ¿deberíamos volverle a mandar otro link o se tiene que volver a generar otro cupón de pago? ¿Cómo se hace la corrección en base a lo que le llega al cliente, no? Bien. El link no lo tienen que enviar, Diego, se envía automáticamente con la operación. O sea, cuando la operación pasa a revisión, Movex automáticamente envía este link. El tema del link es llegado el caso de que el email no le anda. Hay veces en que Hotmail últimamente, por ejemplo, está filtrando emails como spam a casi todo. Hay un error reportado a nivel Hotmail sobre este caso, entonces puede que el link al enviárseles por email no llega. De paso explico que el hecho de que se envíe por email y próximamente vía WhatsApp se hace a propósito. El hecho es intentar verificar de que los datos que consignó la persona sean reales. Entonces justamente el hecho de que se envíe el email o se envíe por WhatsApp dentro de muy poquito es la verificación de que esa persona está intentando hacer una transacción fidedigna. Es muy común en este tipo de casos de que la persona ponga datos falsos, sobre todo el email. Hay emails que se crean y duran 10 minutos,
emails que duran 24 horas o 1 hora y se usan mucho para este tipo de operatorio. Nosotros los tenemos a todos seguidos. Ese es justamente uno de los casos que puede dar un indicador altísimo de que esté usando un email descartable, pero todos los días se crean emails descartables. O sea, se crean dominios descartables, a eso iba. En cuanto a la parte específica de la consignación de datos, sí, la persona solamente tiene una oportunidad, también es un tema de seguridad, o sea, si alguien va a querer justamente validar la transacción, es muy poco probable que suba datos falsos. Y en caso de que un dato no se lea correctamente, actualmente la idea es pedírselo por fuera. No pedir, o sea, pedirles que se los envíen por email o por WhatsApp. Todavía no tenemos una posibilidad para que se pueda resubir un dato, pero está dentro del roadmap de la herramienta que recién nace, hoy está en beta y estamos mejorando día a día. Sí, David. David Hans. Sí, sí. Bueno, en esa misma línea también te quería consultar por las preguntas de control. Porque también pasa, nosotros acá en los salones consultamos Gnosis y las preguntas a veces, si bien es la persona, pero se equivocan. Con algún dato que no lo recuerdan bien y demás. Eso también deberíamos, ¿cómo lo haríamos por fuera, digamos, a ese chequeo? Sí, es correcto que las preguntas de control no son perfectas. Hay una tasa de actualización de las preguntas de control que puede ir de los 3 meses a los 9 meses. Generalmente dependen de ANSES. ANSES actualiza su base de datos cada 3 meses y obviamente puede existir el desfasaje donde se le hacen preguntas de control que de alguna manera se podría decir que son antiguas. Actualmente no hay un mecanismo para verla, usted les va a dar un porcentaje, pero en las próximas versiones van a tener las preguntas para verlas. Y es muy sencillo darse cuenta, seguramente cuando esté disponible dentro del panel, vamos a mandarles un comunicado y contarles. Es muy fácil darse cuenta de qué es la persona o no es la persona. Generalmente las más comunes, por ejemplo, son si tiene X obra social, si la persona se cambió de obra social, y justamente es una de las preguntas que más depende de ANSES hoy en día. Puede ser que esa pregunta esté desfasada y por lo tanto de incorrecta. Ese es un punto que está bajo evaluación estricta. Hoy estamos haciendo una importante reformulación de esa parte, justamente, uno, para que tengan las preguntas visibles y dos, para que tengan mucha más información para tomar decisiones. Perfecto. Lo ideal sería entonces no dejarlo en automático. O sea, que deberíamos validar nosotros todo, digamos, antes de que rechace todo por algún problemita de esto. Siempre recordá que la validación en la versión actual no es automática, o sea, no va a decidir por vos. Hoy, en la versión beta, siempre van a tener que ir y van a tener que aprobar o rechazar la transacción manualmente, justamente tomando la decisión en base a la información que nosotros les mostramos. Decidimos, a pesar de que tenemos una versión 100% automatizada, decidimos no habilitarla temporalmente porque justamente nos fuimos encontrando con estos dilemas. Estamos en etapa de finalización de una inteligencia artificial nueva que no solamente es capaz de analizar datos, sino que es capaz de analizar imágenes, y entre ello es capaz de, por ejemplo, uno de los datos que dijo Natalia, es que las personas suelen usar Photoshop para modificar una imagen. La nueva inteligencia artificial que está entrando en vigencia en las próximas semanas es capaz de darse cuenta si las fotos fueron adulteradas o si fueron robadas de las redes sociales. Eso automáticamente ayudaría a descartar la operación, ya que van a tener un nuevo indicador que va a decir si las fotos son trucadas. Estamos trabajando fuertemente en todo esto para que sea lo más automático posible, pero estamos aprendiendo del proceso justamente por lo que vos comentás, David. Hay una altísima tasa de error que estamos intentando resolver. Bien, Genial, gracias. Bien, ahí Juan Carlos, habías levantado la mano. Sí, ¿cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Sí, casualmente lo que quería era consultar un poquito con respecto a los distintos momentos, ¿no? Porque, bueno, puede darse circunstancias, creo, donde
el cliente no hace el proceso de validación. Por lo menos yo en mi caso trabajo en general con Direct, todo lo que es naranja, y bueno, me ha pasado circunstancias donde no me llega la evaluación o la revisión que hace el cliente. O sea, el cliente de repente recibe el link, pero no toma cartas en el asunto como para hacer la validación. Eso cómo se ve reflejado en este caso en la plataforma, cómo se diferencia en este caso en los momentos en los que se encuentra. Y después dice en la misma plataforma bajar expediente, pero veo que quiere bajar una extensión de archivo que, bueno, la verdad que yo no conozco. Y hasta el momento me dieron muy pocas circunstancias en las que los clientes, digamos, sí hacían la validación y me aparecía la foto y demás. O sea, es como que de repente el cliente no quiere hacerla, y por eso es un cliente que tiene un nivel de riesgo relativamente bajo, y que por ahí en este caso a uno lo tienta en aceptar dicha operación, ¿no? No sé cuál es un poquito su opinión ahí al respecto, digamos, ¿no? De cómo poder manejarse. Natalia, esta historia de expertise. Bien. Observamos que cuando pasa en espera de validación, lo que hacían era directamente ir y tratar de descargar un expediente. Entonces, obviamente, no les descargaba nada porque todavía el sistema está esperando que el cliente realice la validación. Cuando el cliente realiza la validación, el botón en espera pasa a color verde y les dice para revisión. Cuando dice para revisión, recién ahí es que el cliente mandó la información. Es recién ahí cuando voy a poder descargar un expediente. Quería venir a este caso. Recién ahí, cuando tengo las fotos, recién puedo descargarlo. Si el cliente dice, ya mandé la validación, mandé todas las fotos, pero ustedes ingresan a la transacción y no hay nada, no cargo los datos y no me deja descargar el expediente, ahí por favor avísennos, porque puede pasar que el cliente esté ingresando mal al link, o que no le haya llegado, o que alguna cosa pasó. Entonces consúltennos en ese caso particular, porque también se produjo esto, que muchas veces sí tenían el link, sí, pero el cliente no había cargado ningún dato. Entonces a lo mejor les puede servir como información para que ustedes guíen al cliente y le digan, mire, tiene que entrar, tiene que cargar todos los datos, hacer esto, lo estoy esperando. O mandarle de nuevo el link por ahí vía otro medio de comunicación que tengan. Quiero ver si puedo descargar el expediente, así les muestro cómo se ve. Denme un segundo, no sé si me va a dejar porque estoy en otro sistema. Un tema a aclarar: la descarga del expediente puede demorar unos segundos. Ahí lo bajó. Esto es debido a que se hace el procesamiento de todas las imágenes cuando se pide la descarga. Entonces, bueno, procesar imágenes es bastante costoso y bueno, lleva algunos segundos generarlo y armarlo. Bien. Y siempre la extensión siempre la extensión del expediente va a ser PDF. Y acá nos quedan la operación que se está analizando, el caso, y después los niveles, todos los mismos datos que tenemos en la operación que podemos visualizar, nos deja todo junto en el mismo sistema. Podemos ver qué tipo de tarjeta es, los datos, digamos, que son legalmente visibles de esa tarjeta, y podemos corroborar fácilmente con el resto de la transacción. ¿Qué quería mostrarles? Acá van a tener los datos de la transacción, o sea, todo lo que es la venta, y van a tener los datos específicamente de ese tarjetaviente. Entonces ahí voy a tener que constatar si realmente esta persona es el DNI que dice. Por ahí es más simple en el expediente visualizar todos los datos juntos, ¿no? Así es que bueno, esto era para quienes tenían la duda de cómo era y cómo te permitía hacerlo. Este es el caso ejemplo. Vi ahí una pregunta que decía cómo tenían que activar el sistema de prevención de fraude, cómo lo encuentran dentro de la consola. Con respecto a esa pregunta, dentro de la consola Movex, al final de la plataforma, dice tienda de aplicaciones. Hacen clic dentro de la tienda de aplicaciones y van a encontrar un par de apps que obviamente se pueden descargar, que ya vamos a ir haciendo un par de webinars más adelante para mostrarle todas estas herramientas. Pero por ahora buscan todo lo que es prevención de fraude, hacen clic en ver aplicación
y desde allí directamente, obviamente que les dice el costo. El costo del sistema de prevención de fraude es el 0,5% por cada transacción que después vamos a encontrar dentro de lo que es digamos, la parte de operaciones detectadas. Después del costo les va a dar información, una nota legal, qué significa, vemos la categoría, y van a hacer clic en instalar. Una vez que hicieron clic en instalar, el sistema les va a mostrar por separado todo lo que es el módulo de prevención de fraude. Y recuerden que solamente va a estar activa la parametrización automática cuando vengan a la parte de configuración de reglas, las configuren, las guarden y a partir de ese momento empieza a funcionar. ¿Qué puede pasar y que algunos comercios están usando? No quieren configurar reglas porque quieren enviar de forma aleatoria la operación que ellos quieren para poder validar. ¿Qué hacemos en ese caso? Tengo activo prevención de fraude, me voy a las transacciones. No sé si lo voy a poder ver en este caso porque no tengo un ejemplo, olvidé buscar uno, pero dentro de todo lo que son las operaciones, cuando tengo activo prevención, digamos, tengo descargado prevención de fraude, pero no activé las reglas, sí me aparece en cada transacción un botón al final que me va a decir pedir una validación, digamos, automática. Entonces aprieto el botón y pido la validación de esa operación. En alguna operación aprobada tiene que estar. Natalia está muteada. ¿Ahí me escucho? Sí, ahora sí. Ah, bien. Bueno, ¿hay alguna otra consulta sobre este caso? Emiliano, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, la consulta es, ¿qué tiempo le da de validación a la aplicación al cliente? ¿Hay Román? ¿Hola? Estás muteado, Román. Está ahí. Sí, está hablando solo. Perdón. Actualmente el tiempo de validación es libre. En los próximos días va a entrar a regir el periodo de máximo 24 horas para validar. Así que, a pesar de que hoy es libre, ya en los próximos días no lo va a hacer. Le va a mandar un recordatorio a las 12 horas de generar la operación. Si la persona decide ignorar ese recordatorio, a las 24 horas automáticamente la operación se va a caer sola. Perfecto. Hago una consulta de un caso ejemplo. ¿Qué pasa si el cliente, porque el e-commerce te da esa posibilidad y en muchos casos se dio, de que el padre de la persona que compra se encuentra en otra provincia y le presta la tarjeta para comprar el producto, ¿no? El titular de la compra, que es el hijo, ingresa todos sus datos y la validación le llega a él. La persona puede compartirle ese link al titular de la tarjeta que no se encuentra con él físicamente, sino que se encuentra en otro lugar y poder validarlo. O no puede compartir el link si te llega un botón, simplemente se Sí, puede. correcto. No, técnicamente se puede compartir, es un link estable, o sea, es un link que no va a sufrir cambios. Va a ingresar al link y se lo puede pasar a otra persona. Este link siempre va a estar vivo hasta que la operación se caiga. O sea, eso tenganlo en cuenta. Incluso apenas comience a funcionar el automatismo, perdón, ¿me ve?
Apenas empieza a funcionar el automatismo de las 24 horas, si la operación se cayó, automáticamente el sistema la bloquea y no le va a permitir hacer la validación. Pero sí, el link es compatible. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta por ahí? Bueno, parece que están sacadas todas las dudas. Eso es muy bueno. Y bueno, Juan Carlos, adelante. Sí, la validación en este caso se le solicita al tarjetaviente siempre por mail, o sea, en el mail que él carga, o se lo comunica de otra manera. Digo, porque tal vez por ahí ustedes estamos enfocando en la plataforma y por ahí, para que nosotros no tengamos que hacer pruebas y entrar a probar o autocomprarnos, como digamos un poquito el proceso que se le conduce al cliente, digamos, durante el proceso para la validación, digamos, ¿no? O sea, él, una vez que termina de colocar sus datos, sería bueno tal vez que nos expliquen cuáles son los pasos, cosa de que nosotros también podemos saber y después también enseñarlo o capacitar al cliente, ¿no? Generalmente cuando la operación finaliza y es detectada como una posible operación de riesgo, al cliente le va a decir que la operación ingresó en validación. En vez de darle el típico círculo rojo o el típico círculo verde, le va a dar un círculo amarillo con un reloj que va a decir que la operación está en validación y por atrás el servicio actualmente le envía un email. Como decía hace un ratito, el email es algo temporal, va a ser por email y por WhatsApp a la misma vez. Actualmente es solamente por email. Pero al usuario se le dice que tiene que validar la operación durante justamente el checkout. Al sitio de ustedes les va a decir que la operación va a estar pendiente, no va a estar ni aprobada ni rechazada, va a estar en estado de espera, que es el estado que solemos usar, y en cada e-commerce por ahí cambia la palabra. Y como digo, automáticamente se le envía este enlace vía email, en realidad es un botón que tiene el enlace vía email para que genere la validación. Luego, como comentaba antes, el hecho de no ofrecerle hacer la validación en el momento es porque necesitamos prevenir que el usuario justamente no esté intentando forzar al circuito de fraude para que le deje hacer la operación y que no esté usando o no esté consignando algún dato falso. Ahí no sé si Juan Carlos te contesté. Sí, sí, y de ahí en adelante, sí. digamos, en este caso, él una vez que hace la validación, ahí sí la operación deja de estar en este caso en espera y ya pasa en este caso a estar revisada, ¿verdad? O sea, cómo sería de ahí hasta los pasos que faltan. Una vez que el usuario hace la validación, a ustedes les va a llegar un nuevo email avisándoles de que la operación está lista para revisión. Con este email de que la operación está lista para revisión, los va a llevar directamente a esta pantalla que está mostrando Natalia en este momento, que ustedes van a tener la decisión de si aprobarla o rechazarla actualmente. Era un poco lo que decía hoy, que todavía es manual, les va a mostrar toda la información que logramos recabar sobre la operación y ustedes tienen el botón rojo y el botón violeta, que es el de aprobar o rechazar. Pero siempre los va a mantener informados. Incluso este módulo, a diferencia de todo el resto de los módulos de Movex, ustedes pueden poner la cantidad de emails que quieran que reciba todas las notificaciones sobre posibles validaciones o cuando la operación está lista para revisión. ¿Puede haberse dado algún caso o algunos casos en los que el cliente haya completado la verificación? O sea, que a mí me llegue el mail para que yo diga que sí o que no con la operación, pero que no esté el expediente. Digo porque en general yo según recuerdo, ahora bueno, me voy a poner a ver un poquito más en detalle, pero Sí. a mí me decía que decida, o sea, me decía que acepte o que rechace, tenía la opción. Y yo, sin embargo, trataba de entrar en este caso para ver el expediente o para tratar de ver, digamos, los datos y poder constatar de que la operación, digamos, en este caso es viable o valedera y en este caso no me aparecía, ¿no? ¿Eso puede ser? ¿En qué circunstancias se puede dar? Hubo un bug semanas atrás donde si le daban clic al botón de descargar expediente, le podían dar 1.000.000 de veces, no lo estaba descargando, el bug fue resuelto y hoy el expediente se descarga.
Sí, lo único que vuelvo a pedir es paciencia cuando le dan clic al botón. Va a iniciar la descarga. Hoy el único bug que tenemos como pendiente dentro de lo que es la interfaz gráfica es que cuando hacen clic en descargar, no hace no les va a dar ninguna indicación de que lo está bajando. Simplemente va a lanzar la descarga y va a quedar como si no lo hubiesen cliqueado, digamos. Es la única incidencia que tenemos hoy. Esto se debe, y les comento el porqué, está próxima a salir una nueva consola completamente rediseñada del servicio. Entonces estamos justamente en un freeze tecnológico de lo que es la interfaz del servicio en la espera de que salga esta nueva versión. Entonces no hemos corregido el funcionamiento del botón, que cuando le dan clic no da ningún tipo de respuesta, sino que inicia la descarga. Es más, es probable que le hagan clic, vayan a otra pestaña o se pongan a hacer alguna otra cosa y van a ver que les va a decir que la descarga está disponible, o como le dijo a Natalia hace un ratito, que dónde quiere guardar el archivo. Perfecto, queda muy claro. Muchas gracias. Bien, perfecto. Lo que nos ocurrió también en algunos casos fue que, por ejemplo, era un cliente que quería hacer fraude, entonces constantemente le decía al comercio, sí, mandé todo, apruébenme la transacción. Es muy habitual esos casos, que el cliente compró, pasó a validación e inmediatamente empieza a comunicarse con el comercio diciendo que sí mandó todo, que le envíen su producto. Hasta que no vean, en esto quédense tranquilos, hasta que no vean imágenes en esta zona, por más que esté el botón rechazar y aprobar, significa que en espera de revisión, esa persona no mandó los datos. Si se comunica más de una vez y dice, no, pero mandé los datos, por favor escríbanos, así podemos constatar si realmente eso es un error y que no le está tomando los datos o que realmente es alguien que les está haciendo fraude. En eso, súper atención en este caso. Siempre que esté en espera de validación, es que ustedes no recibieron datos de esa persona, pero consúltenos por las dudas. Sí, perdón, Natalia, que te corté. No, tranquilo. Algo sumamente importante acá, se está dando cada vez más habitual que el defraudador los va a empezar a increpar. O sea, va a agarrar o redes sociales o mensajería o cualquiera de los canales de comunicación y les va a decir que lo que ustedes hacen es ilegal, que él no va a mandar nada o que mandó los datos. Hemos visto casos incluso que han falsificado emails diciendo que la operación les salió aprobada. Siempre, como dice Natalia, confíen en nosotros, comuníquense con nosotros, que nosotros les vamos a decir fehacientemente si la persona validó o no. Pero no se dejen intimidar. Hemos visto casos incluso que les han dicho: te voy a denunciar en defensa del consumidor, te voy a denunciar en esto, en lo otro. Es completamente habitual. Es muy común. Los defraudadores están muy al tanto de las diferentes normativas y legislaciones y las usan a favor para cometer fraude, para cometer el ilícito. Muchos de estas emails a veces los recibimos nosotros y los filtramos, pero si los contactan por cualquiera de los medios que tengan en su sitio, tengan en cuenta que nosotros estamos para ayudarlos. Pero sí sepan que esto se da y es muy habitual. Bien, gracias, Román. Ahí, Marcos, excelente pregunta, porque era lo que no tenía recién en un ejemplo. El solicitar validación preventiva es cuando es una transacción que quedó fuera de lo que fue la parte de validación, las que vos tomaste como seguras, que están por abajo de las reglas de revisión, les queda un botón en donde vos vas a poder solicitar una validación preventiva porque de repente, no sé, daba 2.2, vos tenías configurado en 4, por ejemplo. Es una operación que te da en 3 y te pareció medio riesgoso por todo lo que compró, cómo fue su accionar. Entonces, ¿te parece dudosa a pesar de que la tenías dentro del rango como segura? Vos apretás ese botón y le va a llegar al cliente un mail que dice que compraste en tal comercio y el comercio necesita, perdón, más datos y lo lleva a todo este canal seguro para que realice la validación. Entonces vos te quedás tranquilo en que eso que te generaba duda
el cliente realmente válido y era segura, o al revés, te generó duda y realmente era fraude, entonces, digamos, te puede garantizar eso. Bien, bueno, no veo más preguntas, no veo manitos levantadas, así que desde nuestro lado esto ha sido todo lo que es la herramienta de prevención de fraude. Pueden hacernos preguntas siempre que necesiten. Recuerden que cada uno tiene su aliado directo para que lo pueda asesorar. Un punto súper importante es hacer mediciones, así es que cada 20 días al inicio, cada un mes, pidan una reunión o una meet con su aliado, escriban a direct@movex.com, lo dejo escrito por acá. Nosotros tenemos información un poco más fina de qué transacciones, en qué niveles pasó a validación, qué niveles les validó, qué nivel no, para lograr una tasa óptima de todo lo que es el sistema de prevención de fraude. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que ustedes tengan mayor aceptación, ir hacia un proceso mucho más seguro, que se queden más tranquilos y que realmente puedan saber quién les está comprando del otro lado y evitar todo lo otro que serían, digamos, como lo que son los contracargos, que por ahí es bastante largo ese proceso. Así es que bueno, es un poco la idea. Todas las dudas que tengan, escriban. Y nada, siempre y cuando también el feedback, les vamos mandando encuestas de vez en cuando, son súper importantes porque la herramienta está en crecimiento y en evolución, para que ustedes nos vayan dando todo ese dato e ir sumándole cosas que les puedan servir a ustedes y que puedan, obviamente, vender más, tener una mejor aceptación, y que todo su e-commerce vaya creciendo. Es un poco la idea, acompañarlos en todo ese proceso, así que siéntanse tranquilos. Todas las preguntas están bien y todo lo que necesiten nos van avisando. Román, no sé si querés decir algo más, ¿alguien por ahí? No, creo que diste un discurso de finalización excelente, así que no, gracias a todos. Realmente, como dijo Natalia, estamos para ayudarlos. Desde mi lado, por ahí que dirijo el equipo técnico, decirles que estamos todos los días trabajando para mejorar la herramienta y cuidarlos todo lo que podamos de las diferentes situaciones que se puedan llegar a dar. Así que confíen en nosotros, cuéntenos los casos que tengan, y ayúdennos a que justamente mejoremos esto para seguirlos cuidando. Gracias a todos. Natalia, te dejo el término, pero bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Román, gracias equipo, al equipo Movex que está ahí, todo el equipo de comunicación, Cami, Pablo, que siempre, y Lourdes, que siempre están ahí acompañándonos y haciendo una gran parte de eso, y a todos los que se sumaron. Y ya les vamos a ir avisando cuál es el próximo jueves. Próxima webinar es reglas avanzadas, así es que ahí les vamos a enseñar a configurar desde los e-commerce cómo vamos a usar todo lo que es el sistema de reglas avanzadas que ya tiene Movex y que les puede generar una ventaja competitiva enorme.